Un cordial saludo desde Puerto Rico, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer volverme a dirigir a ustedes por este medio y hoy quiero cubrir el tema del bautismo de fuego. ¿Quiere usted el bautismo de fuego? A menudo escuchamos a alguien decir, oh, quiero ese bautismo con el Espíritu Santo y fuego. O tengo el bautismo con el Espíritu, ahora quiero ese fuego. ¿Saben esas personas lo que piden? La creencia común de que debemos desear ese bautismo con fuego surge de textos que muestran que Dios purificará y limpiará a los que son suyos, purgando la escoria. Y las escrituras que hablan de ese proceso de purificación generalmente lo llaman purgar o quitar la escoria en lugar de quemarla con fuego. Pero en Ezequiel 22, Dios habla de quemar esa escoria con fuego. Antes de examinar las palabras de Juan el Bautista acerca de ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, veamos si queremos incluso que esta escoria sea purificada por fuego. Y aquí lo tienen, escuchen. Vayamos a Ezequiel capítulo 22, versículos 18 al 21. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho el Eterno el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias. Por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro, y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo los juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Ahora, ¿usted quiere convertirse en escoria? ¿Quiere usted este tipo de fuego? ¿Quiere llegar a ser tan malvado, tan rebelde, de dura cerviz y de corazón duro, como Dios dice que era Israel, que provoque la ira de Dios hasta el punto de que Él tenga que castigarle en el fuego de su furor? Aquellos aquí purificados en este fuego eran aquellos tan malvados, tan rebeldes, con un espíritu tan equivocado que Dios los está castigando en ira y en furor. Él no está hablando aquí de los cristianos en absoluto, sino de los no regenerados, de dura cerviz Israel, rebelde y pecador. Pero, ¿a quién le estaba hablando Juan? Ahora examinemos el texto que habla de este bautismo con fuego. Las palabras fueron pronunciadas por Juan el Bautista. Así que por favor pasemos a Mateo capítulo 3 y vamos a leer el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A quién le estaba hablando Juan? Notemos el versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea
y toda la provincia de alrededor del Jordán. Ahora bien, debemos suponer que toda Jerusalén y toda Judea y toda esta región era justa, o al menos arrepentidos y buscaban la salvación. En absoluto. Toda la población acudió en masa, en gran parte por curiosidad. ¿Pero los bautizó Juan a todos? En absoluto. Muchos confesaban sus pecados, pero otros no. Noten los versículos 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan está hablando a estos hipócritas, a los que llama víboras, a los que se negó a bautizar, que están esperando la ira venidera, así como a los que se arrepintieron y a los que él bautizó. Así que note, algunos de aquellos en su audiencia a quienes Juan habló iban a ser bautizados con el Espíritu Santo más tarde. Otros están esperando la ira venidera, que los quemará con un fuego inextinguible. Hay dos clases de personas aquí, esperando dos destinos opuestos. Uno para recibir el Espíritu Santo, los otros el infierno de fuego. Noten el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Él está hablando del destino de los malvados que serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda, como está especificado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y delante de él estaban los que recibirían ese destino. Y a continuación, Juan les dijo, él, Jesucristo, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, noten muchas cosas aquí. Él recogerá su trigo. El trigo es echado o más bien recogido en el granero. Pero el fuego es el destino del fuego inextinguible. Comparemos esto con Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, o sea, el trigo y la cizaña. El trigo representa a los santos y la cizaña, a los pecadores perdidos. Continuando leyendo, hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué representan estos símbolos aquí? Jesús lo explicó muy claramente. Bajemos al versículo 38.
Él dice, el campo es el mundo, la buena semilla, o sea, el trigo, son los hijos del reino, y la cizaña, o sea, la paja, son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, o sea, purificarán su suelo, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es su suelo? Ahora, la clave de toda la cuestión está en la definición de su suelo. Aquellos que creen que los cristianos deben buscar este bautismo con fuego, creen que el suelo significa el cristiano individual, que Cristo avivará las llamas con el aventador en su mano, quemando la escoria de la vida del cristiano, purgando esta vida de pecado, quemando así la paja, dejando solo la buena parte del hombre, o sea, el trigo. Pero eso es meramente una interpretación que se lee o se escucha. Ese no es en absoluto el significado evidente tal como se interpreta en las escrituras. Noten, el aventador de Cristo estará en su mano. Él purificará su suelo. ¿Purgarlo de qué? De la paja. Entonces el trigo será recogido en su granero. ¿Qué es su suelo? Ahora, leamos en el mismo versículo 13, capítulo 13, vamos a leer el versículo 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El suelo evidentemente es lo mismo que su campo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña, o sea, los pecadores, entre el trigo y se fue. Ahora, él dejó que ambos, santos y pecadores, el trigo y la cizaña, o el trigo y la paja, crecieran juntos en su campo, en su suelo, hasta la cosecha. Entonces, él envía a los ángeles a bautizar, sumergir la cizaña o la paja a los pecadores perdidos con fuego, que los quema, pero el trigo, los salvos, son reunidos en su granero, que es su reino. Saltando al versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Las expresiones utilizadas son casi idénticas a la afirmación de Juan de bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Ante Juan estaban reunidos los hijos del maligno y también algunos de los que habían de ser herederos de la salvación. Cristo purgará su suelo, su campo, la tierra. El trigo será reunido en su reino y la paja o cizaña, que son los pecadores perdidos, serán purgados del mundo, quemados con fuego inextinguible. Ahora,
examinemos esa palabra purgar. ¿Qué es lo que Cristo purgará? Noten que dice en Ezequiel capítulo 20, versículo 38. Vean lo que dice y qué va a hacer cuando Él regrese a la tierra. Ezequiel capítulo 20, versículo 38. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy el Eterno. ¿Qué hay de la palabra aventar? Vayamos ahora a Jeremías, capítulo 51, y vamos a leer los primeros 2 versículos. Así ha dicho el Eterno: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, o sea, contra los pecadores, y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia a aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Ahora vayamos a Apocalipsis, capítulo 18, versículo 8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y Babilonia, o sea, ellos, Babilonia, será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. El aventador es un instrumento para destruir a los pecadores con el fuego del infierno, no para purificar a los santos. Ahora bien, ¿qué es la paja? Hablando de pecadores, no de pecados que deben ser limpiados de los santos. Dios dice a través de Oseas capítulo 13, versículo 3, leeré esto de la versión de la Biblia de las Américas. Oseas capítulo 13, versículo 3. Por tanto, serán como paja aventada de la era. Cuán estrechamente coincide este lenguaje con el de Cristo, con su aventador azotando un viento que purga la paja de su suelo para ser quemada. Ahora, noten algo más. En Daniel capítulo 2, vamos a leer el versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. O sea, el oro era la cabeza, que representaba el imperio babilónico. O sea que aquí representa a Babilonia, a los pecadores. Y fueron como tamo, o sea, paja, de las eras de verano, y se los llevó el viento, aventado por su aventador, sin que de ellos quedara rastro alguno. Sí, esto es para ser quemado. Estas escrituras muestran que la paja se refiere a los pecadores perdidos, no a la falta de los santos. Con su aventador purga su suelo, llevándose la paja o la cizaña para ser quemada con fuego. Ahora bien, ¿qué es el fuego inapagable o inextinguible? ¿Se usa para purificar a los santos o para castigar a los perdidos? Por favor, pasemos a Isaías, capítulo 66, versículo 24, noten esto. Y saldrán, o sea, ¿quiénes? Los santos. Y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre.
Noten algo más en Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, o sea, la paja, la cizaña. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Sin duda, eso lo aclara todo. Juan estaba hablando tanto a los pecadores como a los que iban a ser salvos. Cuando dijo que Cristo os bautizará, os incluía a ambos. A los salvos los bautizaría con su espíritu y a los otros con el fuego. Así, hermanos, creo que he aclarado esto del bautismo de fuego. Y hasta aquí este sermoncillo. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios.